Bueno, muchas gracias, Vero, por esta puesta a punto de información. Nos separa un minutito de las 9 de la mañana y es momento de recibir al reconocido astrónomo uruguayo Julio Ángel Fernández, que acaba de editar un libro, Plutón y otras anécdotas. Para conocer los detalles, lo recibimos esta mañana. Bienvenido. Un gusto. Bueno, buenos días. Es un gusto estar acá. Bueno, para que la gente, recapitule un poco sobre Julio Ángel, tenemos... Fue clave en la categorización de planeta enano de Plutón, un trabajo muy importante. Además, también en la confirmación del cinturón de Kuiper, que ya nos va a estar contando todo eso. También fue decano de Facultad de Ciencias, elegido como miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, homenajeado con el título honoris causa de Duelar, y también ganó el premio Gerard Kuiper por sus contribuciones destacadas en el campo de las ciencias planetarias. Así que bueno, un honor recibirlo esta mañana. Yo le decía antes de comenzar que bichando el libro me di cuenta que nunca había reflexionado sobre todo lo que hay detrás de las decisiones de nombrar cuerpos celestes o diferentes, no sé cómo se dicen, planetas, cuerpos, asteroides, etcétera. Este grupo son los planetas menores. Los planetas menores, exactamente, y todas las cuestiones hasta políticas que se entrecruzan ahí, ¿no? ¿Cómo es el proceso para nombrar a estos planetas menores? Bueno, las reglas. Sí, actualmente hay un comité que en este momento lo integran 11 personas, son 11 astrónomos de distintos países, que es una comisión asesora de la Unión Astronómica Internacional. La Unión Astronómica Internacional es el organismo máximo que toma las resoluciones. Es una especie de Naciones Unidas de la astronomía. Digo, en otras épocas, cuando no existía la Unión Astronómica Internacional, que fue fundada en 1919, era más complicado. Tenían que ser por consenso, que no siempre se lograban. Ahora, digamos, son resoluciones oficiales. Claro. Y ahí hay historias increíbles, ¿no? Los asteroides peronistas, por ejemplo. Cuéntanos un poco de esa anécdota que está acá en el libro. Sí, bueno, es un caso que se recuerda muy bien justamente por toda la discusión que tuvo, ¿no? No solamente porque eso implicó varios nombres, todos dedicados a exaltar la figura de Eva Perón, sino que cuando cayó Perón hubo un intento por el nuevo gobierno de que la Unión Astronómica Internacional eliminara esos nombres. Claro. Bueno, de hecho, hace muy poquito se denominó el asteroide Benedetti. También, sí, el descubrimiento. Pero ya con otro proceso, ¿no? Claro, ya la cosa más innovadora, más con este sistema, ¿no? Claro, bueno, y ahí no hubo debate. No, ahí ya no hubo debate, ahí celebramos los uruguayos. Eso se aprobó muy bien. Sí, eso es una cosa simpática, ¿no? No siempre son discusiones acaloradas, sino de que, digamos, esto es una manera de que también se aprovechen los cuerpos celestes, ¿no? Que uno dice, bueno, la ciencia sirve para muchas cosas y otro, digamos, para sus vínculos con la sociedad, ¿no? Entonces, que se usen los cuerpos celestes para homenajear a determinadas personas. Lo que pasa es que lo que es homenajeable para unos quizá no lo es para otros, ¿no? En algunos casos puede haber lugares a discusiones. Yo creo que en el caso de Benedetti hubo acuerdo general. No creo que nadie haya quedado desconforme con que un asteroide lleve el nombre de Benedetti. Bueno, pero creo que la esencia del libro, entre otras cosas, es volver un poco a lo que decíamos al principio. Cómo esos planetas menores y los nombres que tienen hablan mucho de nuestro pasado, del presente, de lo que se podría venir, ¿no? Sí, claro, porque son un montón de nombres. A esta altura ya hay más de 22.000 asteroides que han sido nombrados, ¿no? Que son una pequeña fracción de todos los asteroides que en este momento hay catalogados, que supera el 500.000. Así que todavía hay una cantidad para ponerle nombre, pero igual es una cantidad importante y sí va reflejando un poco las ideas, los gustos de cada época.
De todas maneras, hubo un punto que se cambió la metodología justamente para que otro gobierno, por ejemplo, no quisiera generar el cambio, ¿no? Por ejemplo, con la anécdota de los asteroides peronistas. Sí, ahora, por ejemplo, ya está prohibido que políticos que hayan ejercido cargos importantes puedan ser propuestos para nombres, ¿no? Eso evita de que pueda suceder este tipo de cosas. ¿Y el nombre le corresponde al país que descubre ese asteroide? No. ¿Cómo es? No, o sea, los nombres, los que descubren los asteroides tienen la prerrogativa de proponer nombres. Pero esa prerrogativa dura 10 años. Después de los 10 años, esos asteroides descubiertos, si no han sido nombrados, pasan a una bolsa, entonces quedan a disposición de que cualquiera de cualquier país haga una propuesta. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con el asteroide de Benedetti. Ese no fue descubierto por nadie de acá, pero estaba en esa bolsa de asteroides que aún no habían sido nombrados. Y ya el descubridor ya no tenía derecho porque había pasado más de 10 años que había sido descubierto. Claro. Bueno, el libro habla de Plutón en sí mismo y es un momento de quiebre en su vida, ¿no? En lo que tiene que ver con esa rebaja, como se le dice, en realidad la definición que se rebaja de Plutón, ¿no? ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo? Planeta enano. Planeta enano. ¿Qué podemos explicar acerca de eso también? Porque marca un hito en la historia, ¿no?, de la astronomía. Sí, que como se cuenta en el libro, es una historia que ya venía discutiéndose. No fue una cosa así de generación espontánea que ocurrió en un momento. En realidad, Plutón, que había sido descubierto en 1930, siempre estuvo en el debate si era un planeta como los demás o tenía otras características. Porque, digamos, mientras que los otros planetas se mueven en órbitas más o menos circulares alrededor del Sol, la órbita de Plutón no es mucho, es excéntrica. Y aparte, con el tiempo se fue viendo que era mucho más pequeño que los demás planetas. Entonces siempre hubo así un debate de que realmente Plutón podíamos considerarlo el 9º planeta o no. Y hacia un poco antes, digamos, de que se tomó la resolución, unos años antes, empezó a verse que había que buscar, la Unión Astronómica Internacional tenía que definir lo que era un planeta, porque no estaba definido en sí. Y bueno, entonces, dependiendo de la definición que se adoptara, entraba Plutón en la categoría de planeta o no. ¿Qué rol jugó Estados Unidos en todo eso y por qué no estaba definido la categoría de planeta tantos años, digamos, después? Bueno, a veces uno tiene un concepto y ya lo asume, ¿no? Que es así. O sea, planeta en realidad ya es una palabra que viene de la antigüedad, es una palabra que viene del griego, que significa astro errante. ¿Y por qué? Porque los planetas, cuando se observan en el cielo, con el paso de los días, se ve que se van moviendo entre las demás estrellas. Entonces, esa fue la primera definición de planeta que hubo, que tradicionalmente se tomó, se siguió usando la palabra planeta. Y después, cuando el Sol pasó a ser en la cosmología el centro del universo, con Copérnico, los planetas fueron considerados aquellos objetos que se movían alrededor del Sol. Y en su momento con eso alcanzaba, ¿no? O sea, la dificultad comenzó, como siempre, cuando se empezaron a descubrir más y más objetos. Entonces ya no eran solo los planetas visibles a simple vista de la antigüedad los únicos que giraban alrededor del Sol. Entonces, bueno,
alrededor de, digamos, hacia fines del siglo pasado empezaron a darse problemas de que, sobre todo cuando se empezaron a descubrir otros objetos que también estaban en la misma región de Plutón, los que ahora llamamos objetos transneptunianos. Y ahí justamente, ¿qué rol jugó Estados Unidos en quizá mantener un poco más el tema de Plutón como en categoría planeta? Bueno, puede ser. Ahí sin duda hubo algo que jugó, digamos, que va más allá de criterios científicos, que es la tradición. Plutón se descubrió por un norteamericano en suelo norteamericano, ¿no? Claro. El descubridor fue Clyde Tombaugh. Y digamos, siempre para los norteamericanos, y así aparece en los libros de texto, ¿no? Cuando uno iba a la escuela, al liceo, aparecía como el 9º planeta del sistema solar, ¿no? Y eso quedó como una tradición. Y encima, cuando la NASA tenía además una misión que salió en el año 2004, que era la New Horizons, que era una misión para visitar Plutón. Claro, el último planeta, el no explorado. Ahí está, que ellos decían, era promocionada esa misión como que era la visita al último planeta aún no visitado. Entonces todo eso jugaba, ¿no? Esa tradición y mantener, digamos, a Plutón como el 9º planeta del sistema solar. Frente a eso, claro, estaban las otras evidencias, que se había descubierto un objeto que más o menos estaba a la misma distancia de Plutón, que era casi del tamaño de Plutón. Y eso fue, digamos, la gota que desbordó el vaso. Ahí en la contratapa, Leo Lagos, editor de Ciencia de la Diaria, hace un comentario muy interesante que a mí me gustaría por lo menos raspar un poquito más en eso. Dice, quienes gustamos de la ciencia alguna vez leímos a Carl Sagan. Y Carl Sagan leía a Julio Fernández. ¿Cómo es eso? Bueno, está... A ver. No, falsa modestia, no, por favor. Yo no sé cuánto me leía, pero es cierto que él... Carl Sagan tiene dos libros que fueron bastante conocidos en su tiempo, ¿no? Uno era el libro Cosmos, sí, y otro el libro Cometa, ¿no? Cometa salió más o menos alrededor de cuando la visita de Halley, ¿no? Cerca del Sol, ¿no? En el año 86. Y en el libro Cometa, ahí menciona Carl Sagan un trabajo mío, ¿no? ¿Qué se siente cuando pasa esto, no? Con el correr de los años, viendo el reconocimiento que tuvo Carl Sagan a lo largo de su historia, de su vida. Y lo cita usted. Bueno, digo, como hombre de ciencia siempre es bueno saber, ¿no? O sea, de que, vamos a decir, uno aspira, no siempre lo logra, de que el trabajo científico que uno hace sea de alguna manera valorado, reconocido, y pueda uno aportar un granito de arena para que el conocimiento universal progrese. Entonces, cuando uno logra así que sea citado, sin duda es una satisfacción personal, como cualquier profesional que ve que su trabajo no ha sido en vano, ¿no? ¿Cómo es para un científico uruguayo, con las limitaciones que siempre conocimos, ¿no? Para la ciencia en nuestro país y sobre todo quizá en las décadas de mayor productividad de su carrera, ¿cómo es llegar a esas esferas, a esas ligas, digamos? Bueno, siempre es difícil, ¿no? Ahora no es imposible, o sea, la prueba está de que en Uruguay, a pesar de las grandes limitaciones que hay, porque nunca ha habido el apoyo de parte del gobierno a la ciencia, a la tecnología, que hubiera sido necesario, ¿no? Siempre ha estado limitado el presupuesto destinado a ciencia y tecnología. De todas maneras, yo pienso que en el país, casi milagrosamente diría, porque creo que hay gente que es muy vocacional, se han hecho cosas increíbles, ¿no?
Entonces, uno lo vio, digamos, durante la pandemia, como acá se trabajó en esos test del diagnóstico del COVID. Entonces dice, bueno, acá existen limitaciones importantes, pero así todo, no sé de dónde salen tantas energías, pero se pueden hacer cosas que quizá en otro país la gente no se animaría a llevar a cabo, ¿no? Y yendo concretamente a la astronomía, ¿se ha acercado un poquito más a los más jóvenes, a los niños, la reapertura tal vez del planetario luego de las obras? Se ha intentado también en los liceos, pienso, algunos observatorios que se han instalado en algunos centros educativos. ¿De a poquito se acerca un poco más la astronomía también a esos más chicos? Sí, yo creo que sí, que sin duda alguna, el planetario, por ejemplo, y podría haber más que lamentablemente ahí también hay muchas carencias, ¿no? No tenemos buenos museos de ciencia. Pero hablando del planetario en concreto, hay una avidez por las funciones. Sí, siempre agotadas. Ahí está, el director me cuenta que hasta ahora que, claro, no está funcionando al 100%, pero Claro. las entradas enseguida se agotan. Sí, y probablemente el sistema mata inquietudes a niños, por ejemplo, ¿no? Porque el espacio y todo lo que eso conlleva le despierta el interés. Yo lo veo en mi hijo de 8 años, me vive preguntando cosas. Sí. Y entre la ignorancia de los padres y no, como seguramente eso por suerte ha ido cambiando para bien, pero también como que el devenir de las vidas va matando esos intereses, ¿no? Porque no hay de dónde, digamos, fácil acceso a estos temas, a la educación, cosas interesantes más allá de, por ejemplo, el planetario. Sí, tal cual, ¿no? Digo, se han hecho cosas interesantes del lado de astronomía y algunos observatorios liceales, pero todo funciona más o menos, ¿no? Porque a veces se instala un observatorio liceal, pero no tienen un profesor con formación para que se haga cargo de ese observatorio. O sea, hay limitaciones burocráticas del sistema de, por ejemplo, de enseñanza secundaria, o por ejemplo, cosas ridículas. Un observatorio liceal está a cargo, el que está a cargo es un profesor que le dan 10 horas semanales para atender el observatorio. 10 horas semanales no da para nada, ¿no? Claro. Ahora, ¿faltan docentes de astronomía formados como tales? Sí, faltan, sí. Sí, faltan porque no hay incentivo, ¿no? Para que sigan la carrera. No es como ahora que tal vez ser científico despertó el interés de los más jóvenes en medio de este contexto de pandemia, más allá que venía en aumento, ¿no? La matrícula para algunos aspectos de la ciencia, de la investigación, pero con la astronomía, ¿qué es lo que falta? Más allá de los incentivos, ya sea económicos, ya sea de horas docentes. Sí, bueno, no, indudablemente siempre hay mucha gente interesada en astronomía, siempre se anotan, por ejemplo, en la facultad muchos estudiantes para la licenciatura de astronomía, pero la realidad es que sí, que hay pocos incentivos en cuanto a poder conseguir algún cargo acorde a las expectativas, ¿no? O sea, hay dificultades claras. Bueno, por ejemplo, en la parte docente, lo que es secundaria, es una materia que no, lo único que tiene son 2 horas semanales, que creo que está por debajo de lo que sería el límite para que generara algún atractivo a alguien que quisiera ser docente en la materia, ¿no? 2 horas semanales no da para nada. Claro. ¿no? Y no se puede pensar, me imagino yo, ¿no? Digo, esto es a título personal y gustos personales, pero fomentar actividades extracurriculares, que ya sea, por ejemplo, días de luna llena, poder ir, ¿no? Con un telescopio, observar. Cada tanto pasa un fenómeno que nos entusiasma. Claro, ¿no? creo que ahora se viene un eclipse lunar, por lo que estuve leyendo. No sé si se va a ver desde este hemisferio, claro. pero... Sí, debería ser, pero eso vendrían reformas en serio de la enseñanza que no sé si se van a encarar, porque actividades extracurriculares
o que fueran curriculares, pero que le hicieran, digamos, grupos, que hubiera materias optativas, Claro. por ejemplo, ¿no? Que la pudieran hacer de repente no todos los estudiantes, pero menos estudiantes, pero con más dedicación. Y no hacer un reparto como ahora de pocas horas para esta materia, para la otra, que no da para nada, ¿no? Ahora, esas cosas no se hablan, ¿no? Se hablan de otras cuestiones cuando se habla de reforma de la enseñanza, pero no de estas cosas que son muy importantes, ¿no? ¿Cómo es convivir a diario? Capaz que no le pasa y lo estoy mirando desde mi pequeño lugar en el mundo, ¿no? Si uno se pone a pensar o conversa con amigos, ¿no? De descubrimiento, con la información básica que uno puede acceder a través de la prensa, algún descubrimiento, imaginarse cómo la Tierra está ahí en un espacio vacío, ¿no? No vacío, pero donde todo flota. ¿Cómo es convivir con eso? Uno, cuando piensa en esas cosas, uno se siente muy pequeño, ¿no? Que es una hormiguita en algo enorme que no conocemos, da como una incertidumbre. ¿Cómo es convivir con eso, con mayor información, con mayor proyección, con saberes que el resto no tenemos? ¿Cómo es cuestionarse la vida desde esa perspectiva? Y bueno, sí, evidentemente uno se enfrenta a un universo ilimitado, de lo cual empiezan a aparecer límites que no son en el universo en sí mismo, sino nuestra capacidad de entender todo, ¿no? O sea, ahora hay muchos desafíos en la astronomía en cuanto a que es, por ejemplo, conceptos tales como un universo en expansión, un universo inflacionario, lo que fue el origen con un Big Bang. Todas esas cuestiones, ahora parece que en el universo también existe un tipo de energía que es la energía oscura, que nosotros no tenemos idea qué es. Y sí, uno se enfrenta realmente con los límites que tenemos nosotros para poder entender todo el universo que nos rodea, ¿no? ¿Duerme bien de noche entonces? ¿No se queda pensando en todas estas cosas? Sí, bueno, sí, uno... Vamos a decir, son desafíos para reflexionar y pensar de que la aventura de tratar de entender el universo que nos rodea es un emprendimiento que no va a terminar nunca, ¿no? De que nosotros vamos a ¿El libro seguir se consigue por en todas las librerías? ¿Está allá? Sí, ya está distribuido en todas las librerías, sí. Muy bien. Bueno, estamos recibiendo mensajes muy lindos de la audiencia con esta entrevista. Hay gente que está muy emocionada. Emociona la humildad de este sabio, dice una televidente. Se los haremos llegar entonces esos mensajes de cariño. Le agradecemos muchísimo estar acá, conversar con nosotros. Bueno, vamos a compartir algunos de los mensajes. A ver, cuando un cuerpo celeste enfile a hacer carambola a la Tierra, la astronomía será noticia permanente como la biología lo fue en la pandemia, dice Julio de Salinas. Muy interesante esta afirmación, ¿qué le parece? Sí. Bueno, obviamente, ¿no? Si hubiera algún... ojalá no ocurra, ¿no? Bueno, ya cayó un bólido. ¿Qué fue lo que pasó el otro día? Sí, eso fue un bólido, ¿no? ¿Que se desintegró? Se desintegró. Normalmente son objetos que son pequeños. ¿Y qué es un bólido? ¿Un pedazo de roca que anda por ahí? Un pedazo de roca que es más grande que una estrella fugaz. Las estrellas fugaz son pequeñitas piedritas que se desintegran en la atmósfera, o sea, no duran nada, dejan solo una estela. Un bólido ya es algo más grande y suelen caer meteoritos en la zona donde ingresa, ¿no? No se encontró todavía, ¿no? Creo que no, porque es una zona media despoblada del norte, por ahí por Aceguá. Muchísimas gracias. Gracias, Bueno, de verdad. a las órdenes. Cerramos por aquí la entrevista entonces con Julio Ángel Fernández.